Hola, yo soy Carolina Santillán Torres Torija y esta es una serie de videos que fueron creados desde la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM FES Iztacala. Esta es la última presentación en donde hablaremos de posvención, que es esta intervención que se realiza con las personas que sobreviven a una muerte por suicidio, ya sea un amigo, algún familiar, algún compañero o compañera. ¿Por qué es importante trabajar con este grupo vulnerable? Porque la bibliografía ha demostrado que al menos 6 personas quedan gravemente afectadas después de que alguien muere por suicidio, y vamos a ver que es un duelo diferente a otros duelos. Aquí les dejamos, y en la cajita de comentarios vamos a agregar las ligas para que puedan revisar 3 ejemplos de manuales en donde en caso de este primero fue traducido por la doctora Ana María Chávez Hernández, que es catedrática de la Universidad de Guanajuato y que tiene un trabajo de muchos años sobre el tema, que es un manual que originalmente es de la Asociación Americana de Suicidología y que es un manual en español que ayuda a las personas que han perdido a un familiar a procesar el duelo y puede ser utilizado en un grupo de ayuda mutua. El segundo manual es un hermoso documento en donde desde Escocia le explican a un niño o niña que pierde a un papá o una mamá por suicidio y cuál es la mejor manera de explicarlo. A mí me encanta la parte donde este manual refiere que cuando se le explica a un niño o niña que así como el cáncer, por ejemplo, que son enfermedades que desafortunadamente no dan tantos síntomas o estos no son visibles, también la depresión es parecida porque cuando se le detecta es muy tarde. Entonces, esta metáfora donde le explican a los niños que cuando alguien muere por suicidio, probablemente ya llevaba mucho tiempo sintiéndose mal, sintiéndose triste, porque recordemos que el 80% de las muertes por suicidio tienen que ver con depresión. Eh, es un libro que fue escrito después de realizar entrevistas con niños y niñas que perdieron a un papá o una mamá y que compartieron si les gustó o no les gustó la manera en cómo les dieron la noticia, eh, qué recomiendan para que otras personas puedan ayudar a otros niños. Entonces es un gran trabajo. Y este último, en el contexto de la norma 035, puede ser recuperado porque es un ejemplo de una intervención de una muerte por suicidio en el contexto laboral y cómo el área de talento humano podría eh, apoyar a los colaboradores. Entonces, se los recomendamos mucho y los 3 están disponibles de forma gratuita. Bien, el resto de la presentación está basada en un texto increíble sobre dos autores que hacen un campamento una vez al año en Estados Unidos y entrevistan a jóvenes que han perdido a mamá o a papá o a ambos por suicidio. Este libro está en la base de datos del libro UNAM. Si son alumnos, si tienen la clave, si no, mándenos un inbox a la página de Facebook y se los podemos compartir. Lo edita Routledge. Y pues hacen, les decía yo, una serie de entrevistas a 22 jóvenes y en donde analizan las diferencias de cómo vive cada uno de ellos la pérdida de una figura muy importante. Entonces, pues, ¿qué se dice? Que pues las muertes por suicidio son un duelo diferente, un duelo único, porque se caracterizan, al menos por este autor menciona, ¿no? 3 características: por el shock, porque como les decía, a veces eh, hay estudios que revelan que cuando alguien muere por suicidio y entrevistan a su familia en las primeras 24 horas, al menos alguien sabía que eso podía ocurrir, pero en muchas familias no es así. Los toma totalmente por sorpresa, los genera mucha culpa porque les hace pensar cuánto tiempo llevaba el miembro de la familia sufriendo y no pudieron detectar señales. Los cuestiona sobre, estaba yo atento, me pidió ayuda y no lo quise escuchar. Entonces es una sensación de shock, de sorpresa y de intentar dar sentido a la muerte. Está documentado también que cuando muere alguien por suicidio hay un aumento en el riesgo de suicidio de los sobrevivientes por esta culpa
y porque en muchos de los casos hay un componente hereditario y porque no es igual las actitudes sociales que reciben las personas que pierden a un familiar por otra enfermedad que las familias que pierden a alguien por suicidio, en donde desafortunadamente en muchas familias todavía es fruto de estigma, de vergüenza, de alejar eh, o de cuestionar qué hizo la familia para que eso sucediera, y muchas familias se diluyen después de una muerte por suicidio. Entonces, hay otro autor que identifica aspectos similares con el duelo, pero también cosas que lo diferencian. Entonces, como un poco como el autor pasado, pues hay una mayor lucha para encontrar significado en la pérdida del ser querido, en donde en muchos casos, especialmente en el contexto mexicano, es difícil de procesar debido a que es considerado desde algunas religiones como un pecado, ¿no? Entonces, a diferencia de otras muertes en donde uno puede acabar concluyendo cuando no hay explicación, pues que tal vez Dios así lo quiso, era su destino, había terminado su labor en este mundo, pero acá, ¿cómo encontrar significado cuando alguien decide quitarse la vida? Como les decía, hay más sentimientos de culpa y responsabilidad y hay más sentimientos de rechazo, abandono e ira, porque estás muy enojado con, en este caso del libro que les comento, pues estás enojado con tu papá. ¿Por qué te abandonó? ¿Por qué decidió perderse tu graduación, tu boda, sus nietos, ¿no? Entonces es mucho más difícil procesar estos sentimientos encontrados. Ahora, hay un asunto adicional que hay que tomar en cuenta que tiene que ver con que las personas que descubren el cuerpo de un individuo después del suicidio se consideran como un caso especial de dicha exposición, porque agregamos que es un evento traumático más el duelo complicado por suicidio, más el factor que tenemos de herencia y de vulnerabilidad. Entonces, hay que estar muy atentos siempre a si hubo, quién fue el miembro de la familia que encuentra el cuerpo o que le toca reconocer el cuerpo, porque esa persona necesita apoyo y monitoreo. Entonces, ¿qué se ha visto? Que las familias que experimentan el suicidio de un miembro tienden a ser menos estables, suelen divorciarse más o separarse, requerir más tratamientos de salud mental y están expuestas a otros estresores. Eh, la posvención, como decía yo al principio, es esta intervención que se hace una vez que ocurre la muerte por suicidio y, pues, por ejemplo, estos autores hablan sobre cómo los niños tienen, tienen una considerable energía dedicada a intentar conectarse con el difunto de alguna manera, en donde a veces los niños a través de los sueños intentan despedirse, hablar con la persona que falleció, a veces refieren que sienten que su padre o su madre los estaba observando, guardan sus pertenencias intentando tener un lazo con ellos y necesitan visitar con mayor frecuencia la tumba de su padre o de su madre por lo difícil que es afrontar este duelo y piensan mucho más frecuentemente en el difunto en comparación con otros duelos. Hay pues, un alto grado de complejidad del duelo y la muerte por suicidio. De hecho, estamos grabando este video en el mes de noviembre del 2020 y hay un día mundial en donde se recuerda a las personas que han vivido y que, como les decía, viven este duelo solas, se sienten diferentes de los demás, se sienten apartadas, no comprendidas. Entonces, puede ser buena idea que eh, en donde quiera que ustedes estén, sensibilicen a tener atención sobre esta pérdida, porque dice aquí la infografía que el suicidio frecuentemente se siente como algo de lo que no podemos hablar, porque las muertes que involucran suicidio no se procesan de la misma manera, porque los miembros que sobreviven van a ser juzgados o culpados porque es traumático, no solamente se enfrentan a la pérdida, sino al trauma, ¿no? De que ocurrió, pues el 80% de las veces en México ocurre en casa, y los sobrevivientes frecuentemente se enfrentan a sentimientos de enojo, a diferencia de otros duelos. Y desde el modelo cognitivo, pues lo que nosotros estamos buscando otra vez es intentar darle lógica a cómo se sacude la tríada cognitiva. Hay varios modelos que explican los efectos de estar expuesto a un suicidio, en donde en el corto, en el mediano y en el largo plazo hay que hacer intervenciones.
el tipo de cercanía que tenía la persona con la persona que falleció, y este es un modelo de una autora que tiene un libro hermoso para niños que han perdido un papá o una mamá por suicidio, y donde publica este modelo un poquito complejo sobre cómo hay que trabajar estos temas. Les dejamos aquí la referencia por si fuera de su interés. Muchas gracias.